Esta historia parte del siglo pasado y su primer protagonista es él. Pedro Barría es abogado, estudió en Estados Unidos y a su vuelta a Chile se sorprendió de que las ISAPRES le subieran el precio de su plan todos los años por sobre el reajuste de la UEF. Las ISAPRES eran útiles cuando no se necesitaban e inútiles cuando se necesitaban. Porque cuando se necesitaban, a la persona le iban, a través del precio base, la iban a estar atrincando contra el muro, de modo tal que iba a llegar un momento en que la persona se iba a tener que ir. En 1999, Pedro presentó un recurso de protección contra su ISAPRE por alzas injustificadas. Al año siguiente, la Corte Suprema le dio la razón. Sentó jurisprudencia en el sentido que las ISAPRES no podían llegar y reajustar los precios porque los precios estaban indexados a la UEF y eso ya implicaba un reajuste. Y si que querían un reajuste superior tenían que demostrar efectivo aumento de costos médicos, efectivo aumento de prestaciones para justificar el reajuste. Y aquí parte lo increíble, porque tras el fallo no pasó nada. Salió un titular de primera página y salió en la televisión, en todas partes. Hubo foros entre la fiscal del ISAPRE y yo. Me invitaron al Congreso, al Ministerio de Salud, pero no pasó algo mayor que eso, que era lo que yo aspiraba, que es que se modificara la ley. Pasaron los años, pasaron las décadas y las ISAPRES siguieron aumentando año a año los precios base de sus planes por encima de la UEF. En 2005, otros usuarios comenzaron a presentar también sus propios recursos y a partir de 2012 los reclamos se volvieron masivos. Algunos ya habían leído sobre el alza y otros en buen chileno se desayunaron con las cifras. Es que no es justo, es mucho lo que uno tiene que pagar. Hoy, casi el 20% de los afiliados presenta recursos judiciales por precio base y en casi todos los casos, los tribunales le dan la razón a la gente y ordenan a las ISAPRES congelar las alzas. Son más de 2 millones de fallos desde hace 15, 17 años que han dicho en forma contumaz que es ilegal, que es arbitrario más que ilegal, porque hubo un cambio de ley incluso, pero la arbitrariedad está en que no hay una razonabilidad en el alza. Pero como cada fallo solo aplicaba para la persona que reclamaba, las ISAPRES siguieron subiendo los precios cada año a todos los demás. Por 2 décadas, ni la superintendencia, ni los sucesivos gobiernos, ni los parlamentarios actuaron para frenar los cobros. Es muy mínimo el porcentaje de gente que reclamaba para todo el universo. Entonces igual seguían ganando dinero, aunque reclamara la gente, aunque fuesen más de 200.000 recursos al año, que es un universo importante, pero era muy ínfimo a la cantidad de afiliados que tienen la ISAPRE. Pero los planes no solo subían por el precio base, también por la tabla de factores. Por ejemplo, un plan con precio base de 100.000 pesos en un hombre de 30 años se multiplica por 1 y queda en 100.000 pesos. Pero si es mujer de 30 años, el factor es de 2,3 y debe pagar 230.000 pesos. Si tiene 70 años de edad, el factor es 3,7 y paga por el mismo plan 370.000 pesos. Lo increíble es que estas tablas son inconstitucionales desde hace 13 años. Gracias a la segunda protagonista de esta historia, Silvia Peña. Decidió reclamar cuando ella cumplió 60 años y su hijo 25. Entonces los dos cambiábamos de tramo etario y eso significó que yo, en vez de pagar los 4,70 UF que estaba pagando, subía al doble. Iba a pagar 9, y tantas UF, lo cual era un alza, porque me aplicaban las dos cosas. El aumento del precio base por el aumento de los costos, bla, 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 y el aumento por el cambio de tramo etario. Entonces yo dije, no, esto ya es demasiado. Entonces fue al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad. Yo lo presenté sin hacerme grandes ilusiones tampoco, pero lo presenté porque yo dije, esta pelea hay que darla. Esto es algo demasiado importante, no solamente por mí, sino que porque hay miles de personas que están en la misma situación. El TC le dio la razón a Silvia y declaró derogados, por ser inconstitucionales, los 4 incisos de la ley de ISAPRES que regulaban la tabla de factores, ya que afectaban el acceso libre e igualitario a las prestaciones de salud. Estos 4 números del inciso 3º
del artículo 38 ter fueron declarados inconstitucionales y por lo tanto derogados desde la publicación del fallo en el Diario Oficial. Si uno busca este DFL número 1, se encuentra con que estos 4 números están en blanco. Pero pese al vacío legal, de nuevo, tanto las ISAPRES como el poder político miraron al techo y las tablas de factores se siguieron aplicando como si nada hubiera pasado. Las ISAPRES siguen aplicando esto en virtud de este vaciamiento de la estructura de la tabla de factores. Entonces ya no se podía aplicar la tabla de factores, pero lo han seguido aplicando igual, haciendo caso omiso de todo. Cuando se genera un fallo del Tribunal Constitucional, claramente se establece que hay cosas que no se podían hacer. Durante todo este tiempo, por lo tanto, en que no hubo circular y que sí hubo fallo del Tribunal Constitucional, nunca debió haberse aplicado la tabla de factores. Entonces, ¿por qué se mantuvo por décadas esta situación insólita en que las alzas por precio base y tabla de factores seguían, pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y a millones de fallos judiciales? Fuerte lobby, de tal manera de que la industria ejerce una presión muy fuerte, de tal manera de que las facultades del regulador sean las mínimas y las libertades que puedan tener para fijar precios sean las máximas. Fue en el primer gobierno Piñera donde más cerca se estuvo de llegar a una solución. El proyecto que creaba un plan garantizado de salud, con precios uniformes por edades, generaba consenso. Pero todo se trabó en medio de la oposición de las ISAPRES. El Parlamento hizo oídos sordos a todas estas iniciativas y desgraciadamente no se legisló oportunamente y terminamos hoy día con una crisis y un cuestionamiento brutal al sistema de aseguramiento y de provisión de salud. El proyecto se frenó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Ernesto Silva, quien reconoció haber pedido al gobierno que dejara morir el PGS. Años después, el caso Penta entregó más luces sobre lo ocurrido. Salió a la luz un mail enviado por Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta, propietaria de ISAPRE Banmédica y financista de la UDI, al entonces diputado Silva. Ernesto, según te entendí, los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según el IPC de la salud, para el plan garantizado y para el complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo. Saludos, CEL. En ese momento, además, Silva era accionista de ISAPRE Banmédica. Pese a ello, no se inhabilitó para encabezar las negociaciones desde la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara. Lo que a mí me consta es la capacidad de actuar a través de incumbentes parlamentarios, incumbentes políticos, para poder trabar o minimizar los cambios legislativos que pudieran ser más pro-beneficiarios. Yo creo que las ISAPRES no fueron proactivas, hicieron un esfuerzo por demorarlo, retardarlo, y cuando ya llegábamos al final del primer gobierno del presidente Piñera, los parlamentarios, no voy a decir sus nombres, que eran la parte negociadora frente a nosotros, me dijeron, aquí, en mi casa, con mucha honradez, me dijeron, mira, viene probablemente el gobierno de nuevo de la presidenta Bachelet, parece que tenemos que aventurarnos a una reforma mucho más radical. También hay una responsabilidad importante del sistema político, porque el sistema político parlamentario y gobierno ya debieron en estos últimos 30 años haber implementado reformas al sistema ISAPRE y no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Además de las platas ilegales de Penta, las ISAPRES Banmédica y Vida 3 también financiaron campañas y partidos políticos por la vía legal del CERVEL en 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013. El Estado chileno nunca ha tomado la sartén por el mango, nunca ha enfrentado esto como se debería. En todos los gobiernos de todos los signos siempre le han hecho el quite a la modificación, a la reforma a fondo del sistema de salud, porque las ISAPRES representan un poder económico muy grande. Lobby significa presión y significa una suerte de convivencia o connivencia entre distintos actores políticos y la industria. Y esto ha sido muy fuerte y ha impedido que se pueda legislar. Si el problema no estaba en las industrias que hacían lobby, el problema estaba en los gobiernos y en el Parlamento, que no tenían una legislación y no tenían una actitud para evitar el lobby.
Durante todo este tiempo, los dueños de las ISAPRES acumularon ganancias fabulosas. El economista David De Brot calcula que desde 1990 a la fecha, estas llegan a 1,3 billones de pesos. Eso eran como 1,3 billones incorporando las pérdidas que tuvieron los últimos 2 años. Billones, o sea, millones de millones. 1,3 millones de pesos. ¿Cuántos ceros son esos? Son 12 ceros. Pero esos tiempos de vacas gordas quedaron en el pasado. Ahora las ISAPRES enfrentan la peor crisis de su historia. Los mayores gastos y licencias médicas tras la pandemia las empujaron a números rojos, con pérdidas por 150.000 millones de pesos en los primeros 9 meses del año pasado. A mi juicio, el sistema estaba quebrado y ha estado funcionando durante ya muchos meses con una suerte de respirador artificial. A mí me preocupan los enfermos, los viejos, y los que en definitiva están en tratamiento. Y esos son los que en definitiva van a terminar pagando la cuenta. Además, la Corte Suprema decidió tomar el toro por las astas. En 2 supremazos, en agosto y noviembre pasados, ordenó detener las alzas injustificadas, instruyó usar la tabla de factores creada por la Superintendencia en 2020 y devolver lo cobrado en exceso en los últimos 3 años. Esta vez, el fallo se aplica a todos los afiliados. Y el fallo nuestro no es bajo ninguna circunstancia un título para dejar de cumplir con esas funciones y con esos deberes, y tampoco para hacer pesar la carga de los gastos en los afiliados a tiempo ilimitado. Las obliga a devolver dinero que fue en el fondo mal habido desde el punto de vista del fallo de la Corte Suprema. Tenían que, desde el año 2019, 2020, tenían que haber empezado a usar una tabla de factores única y no lo hicieron y por lo tanto cobraron de más. Eso en términos bien simples. Y eso que cobraron de más tienen que devolverlo. La superintendencia aún no ha calculado cuánto es el dinero que deben devolver por vía de excedentes las ISAPRES a sus afiliados. Cálculos de expertos estiman entre 300.000 millones y 3 billones de pesos. Las más beneficiadas serían las mujeres, a quienes se cobró ilegalmente de más por su género. Yo creo que están pasando una situación bastante compleja, o sea, es algo que hemos visto desde hace más de 2 años atrás, no es algo nuevo, no es una situación que ocurre. Los fallos claramente han complejizado más aún la situación financiera de la ISAPRES, es algo que no podemos desconocer. Sin embargo, cuando se establece un fallo, este fallo tiene que cumplirse. Uno podrá, desde la perspectiva administrativa, dar más o menos facilidades. Las ISAPRES piden una solución, advirtiendo que su quiebra dejaría a 3.300.000 personas sin su cobertura de salud. Técnicamente, a menos que haya una suerte de salvataje del estilo de reforma constitucional o algo así, mi opinión es que el sistema, probablemente hay 1 o 2 ISAPRES que puedan salvar, ¿sí? Pero en general las grandes ISAPRES están quebradas. El gobierno desmiente que vaya a rescatar a las ISAPRES y está listando un proyecto de ley que presentará en marzo para ayudar a los afiliados. Con cada vez más personas migrando a FONASA, una de las ideas es licitar un seguro complementario que les permita, sin las ISAPRES, mantener planes y coberturas similares. No es un rescate a la ISAPRES. Nosotros, la verdad, el foco aquí no son las ISAPRES, son las personas. Pero el problema es mayor. Si las ISAPRES quiebran, podrían arrastrar en un efecto dominó a clínicas y prestadores privados. Si existiera una quiebra masiva de las ISAPRES, tiene una consecuencia en las deudas que ellos tienen. Entonces, efectivamente, si hay una insolvencia masiva, existe la posibilidad de que haya un efecto sobre los prestadores privados. Hasta ahora las ISAPRES se mantienen en pie gracias a que se han flexibilizado normas, como las garantías que deben mantener para asegurar que paguen sus deudas. Y esto se ha transformado en una suerte de bicicleteo todos los meses, insisto, desde septiembre del 2021 hasta ahora, que solo ha ido creciendo. A mi juicio es un modelo que ya hace muchos años está cuestionado desde el punto de vista de su sostenibilidad. Evidentemente uno habla de un modelo que es muy precario, ¿no? Que es un modelo que tiene una estabilidad bastante frágil. La Asociación de ISAPRES no aceptó dar su punto de vista en cámara para este reportaje, mientras 3.300.000 chilenos se mantienen en ascuas, con un sistema público que ya está colapsado, con largas listas de espera. Son los resultados de una crisis que era evidente desde el año 2000, pero que sucesivos gobiernos y parlamentos dejaron crecer hasta que explotó.
con consecuencias para todo el sistema de salud que son impredecibles.